Amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Eric Fajardo de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Bien, el día de hoy, por disposición de la universidad, tenemos dentro de la clase de Fundamentos y Generalidades de la Investigación, vamos a hablar acerca de las propuestas de investigación e interacción comunitaria. ¿Qué significa esto? Son propuestas que a lo largo de un transcurso de tiempo se han venido desarrollando en ciertos enfoques, en ciertas localidades, en ciertas regiones en donde se encuentra la jurisdicción de territorio nacional colombiano, en este caso. Para nosotros, en el tema de hoy, vamos a tocar el tema asociado a las cartografías sociales. ¿Qué significa una cartografía social? Básicamente, una cartografía social está compuesta por la demarcación de un territorio para intervenir, es decir, nosotros hemos localizado un sector en donde vamos a desarrollar una investigación previamente, y dentro de ella estamos generalizando los aspectos y los característicos del sector, y dentro de los cuales podemos, por ejemplo, nosotros demarcar los sectores de liderazgo, obviamente los límites con los que coordenadamente están ubicados geográfica y espacialmente en el plano, sí, en un mapa y georreferenciado, y dentro de este nosotros estamos ubicando, por ejemplo, las posturas más importantes de una comunidad, de cómo se desarrolla una comunidad en la complejidad de sus individuos y el desarrollo propiamente de la sociedad civil en general. Entonces nosotros hemos demarcado, por ejemplo, hemos encontrado los focos de liderazgo. También tenemos el tema de las vocaciones productivas, tenemos las oportunidades de los territorios y obviamente tenemos los conflictos. Nosotros generalmente hacemos un cuadro en donde estos cuatro componentes, estos cuatro indicadores juegan un papel preponderante dentro de una comunidad para su propio desarrollo, es decir, es como un ciclo en donde las comunidades entre sí convergen de manera muy compleja y a su vez le permiten generar estrategias diversas de desarrollo social sostenible. En este sentido, nosotros, por ejemplo, hemos demarcado el tema de la principal entidad que gobierna o que lidera en estos casos cualquier territorio, sea de carácter rural o sea de carácter urbano. Tenemos, por ejemplo, en este caso la alcaldía local, ¿sí?, que es la entidad que está preponderantemente en las localidades. Recordemos que Bogotá tiene una característica muy singular, que tiene una alcaldía mayor, y hasta el momento están contempladas 22 localidades rurales que están previamente demarcadas. Entonces decimos que dentro del liderazgo que nosotros vemos en la localidad encontramos, por ejemplo, la entidad que es la alcaldía local, y esto nos dice que sí existe una jurisdicción y que contempla algunos marcos jurídicos y referenciales para el desarrollo de dicha comunidad, sea a nivel productivo, sea a nivel social, sea a nivel comercial, y dentro de eso entonces se mueven y convergen algunas autoridades, como por ejemplo los líderes de las juntas de acción comunal, las asociaciones que están contempladas dentro de sus parámetros. También encontramos, por ejemplo, la fuerza pública, llámese policía, llámese militar, llámese asociaciones civiles que están contempladas dentro de la seguridad y que están avaladas por la Constitución Política de Colombia en este caso. Tenemos, por ejemplo, en el tema de los liderazgos, las asociaciones que están previamente contempladas
¿sí? Tenemos las vocaciones productivas, que en este caso, por ejemplo, nos genera el tema de la central de abastos. En este caso estamos hablando de la localidad de Kennedy específicamente, porque aquí hemos encontrado para nuestra investigación unos focos en donde la percepción de inseguridad y los altos niveles de delincuencia están abarcando otros espacios sociales, como por ejemplo el del tema de las juventudes. Esto hace que, digamos, las juventudes en sus tiempos libres no sean aprovechados, digamos, en temas de educación o en temas de productividad o innovación y desarrollo. En ese sentido, entonces nos preocupa mucho, digamos, el asentamiento que vienen generando bastantes extranjeros. En este caso se hace énfasis en venezolanos, que permiten un incremento arraigado de su cultura enraizada, llamémoslo así, al margen de la ley, en actividades que no están previamente caracterizadas, o más bien que están tipificadas dentro de la Constitución y dentro de la fuerza pública, dentro de las leyes institucionales, como delincuenciales, como actividades que no permiten un desarrollo social ni tampoco participativo dentro de los mecanismos de seguridad y convivencia. Tenemos entonces también algunas asociaciones, por ejemplo, de campesinos. En este caso, por ejemplo, vemos Asociación de los Patios de Comidas. Dentro de este marco contemplamos que estas asociaciones permiten el desarrollo de la sociedad y de la comunidad a través de la implementación de estrategias que permiten llegar a las casas y a los mercados los productos que salen obviamente de sus propios territorios. Tenemos, por ejemplo, también las asociaciones de artesanos, ¿sí? Estos son personas que también ya vienen elaborando sus productos de manera orgánica y distribuidos también en centros de acopio en las mismas localidades. En este caso hacemos énfasis en la localidad de Kennedy, en Santa Fe de Bogotá. Entonces también tenemos, por ejemplo, la Asociación de Campesinos Urbanos. Ellos son campesinos que vienen también elaborando y diseñando marcos jurídicos dentro del ambiente de la productividad y sobre todo dentro de la distribución. En este caso se me ha solicitado mi presencia porque dentro de la ingeniería de sistemas nosotros estamos generando software y una serie de aplicaciones que permiten a las comunidades vender sus productos, como llamamos nosotros, milla a milla, que es un proyecto muy propio, en donde desde el primer momento en que se siembra una semilla de un producto hasta su crecimiento y su posterior cosecha, se va distribuyendo, se va valorando, se va haciendo un seguimiento contemplado para que estos frutos o estas verduras o estos alimentos lleguen a las casas y a los hogares siempre bajo el parámetro orgánico, es decir, libre de pesticidas, libre de abonos transgénicos, libre de componentes químicos que de alguna manera se incorporan en los alimentos y pueden generar daños nocivos, irreversibles e irreparables en la sociedad civil o en las personas que lo consuman. Entonces nosotros tenemos bajo el parámetro de la ingeniería de sistemas ese enfoque: generar la venta, la comercialización, la distribución y obviamente las bases de datos de las personas que están adquiriendo este tipo de mercados a través de la aplicación. Dentro del tema y el parámetro de las oportunidades de los territorios, encontramos unas secciones en donde las hacemos relacionadas con el carácter económico, es decir, son zonas comerciales de comerciantes, de empresarios, de contactos de diversos niveles y características que le permiten al
a la comunidad y a la sociedad civil desarrollarse dentro de ámbitos muy propicios para la interconexión de sus productos y bajo los parámetros estandarizados que se tienen en las regulaciones del consumo masivo. Dentro de ese también encontramos relaciones sociales. Estas son grupos etarios que permiten que se integre la sociedad civil en actividades de productividad, en actividades comerciales, en actividades organizadas lícitamente dentro del esquema y el parámetro de la Constitución Nacional de Colombia. Sí, entonces este tema de las oportunidades y los territorios, junto con el de las vocaciones productivas, nos permiten a nosotros diversificar toda una amplia gama de productos dentro de los esquemas reales que son traídos desde sus propios campos, desde sus propias cosechas y evolucionados a través de la comercialización y la distribución de mecanismos que nosotros gestamos a través de la incorporación de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que obviamente es un parámetro muy marcado hoy en día en esa tendencia en donde los productos y los alimentos se solicitan vía online o vía alguna aplicación, y dentro de eso los pagos y las transacciones bursátiles que se generan a través de las compras de estos productos. Entonces, en este tipo de interacción en la comunidad existe un desarrollo armónico que se ve notariamente muy diversificado, se ve muy defendido por sus comunidades, por las personas que allí habitan y que hacen parte de un colectivo generando el bien común. Sin embargo, en el tema de conflictos, como podemos ver nosotros acá, hemos encontrado bastantes focos de tensión de la inseguridad. En este caso, por ejemplo, son zonas consideradas en alto riesgo porque allí se vienen asentando extranjeros, en este caso con énfasis muy directo y muy literal, venezolanos, que hacen un impacto muy fuerte dentro de la comunidad, y esto está generando focos de tensión dentro de la misma sociedad civil localizada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, Santa Fe, Bogotá, en la capital, y que permite que los habitantes generen una percepción del miedo frente a sus autoridades, frente a sus líderes, y más en este caso porque en muchos argumentos se ha encontrado que la delincuencia ha incrementado, digamos, otras prácticas que no se encontraban desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay zonas en donde en el marco de la localidad son extorsionados, es decir, muchos campesinos, muchos empresarios, muchos comerciantes son extorsionados por estas bandas delincuenciales que quieren asentarse en lugares muy clandestinos y generar una serie de violencia que se está gestando a lo largo y ancho de esta localidad. Encontramos también, por ejemplo, zonas muy puntuales que son cerca de los centros comerciales, que son cerca de los bancos, de los locales, de las entidades en donde comercian las personas, o población flotante que tiene sus negocios allí, y son, por ejemplo, sitios en donde se ha identificado muy marcadamente los asaltos. Este tipo de delincuencia se encuentra muy fragmentando la sociedad civil en este caso, y es un impacto que es bastante fuerte y va en crecimiento por bandas de extranjeros. Tenemos también, por ejemplo, zonas en donde este tipo de delincuencia tiene otras connotaciones. Por ejemplo, son zonas en donde se han encontrado, digamos, la delincuencia en alto riesgo, pero ya con bandas establecidas. Encontramos una banda criminal internacional denominada el Tren de Aragua, que es venezolana y que vienen gestionando sus vandalismos y sus actividades ilícitas
y con orígenes de sus propios directivos desde las propias cárceles desde Venezuela están haciendo este tipo de delincuencia, y es un número muy alto que está determinado en 38.000 integrantes de estas bandas que están a nivel mundial, en todas partes del mundo, generando este tipo de actividades delincuenciales, pero que obviamente han sido entrelazados bandas y catalogadas como bandas de terroristas, o como bandas que están al margen de la ley, o como focos en donde la tipificación que tiene la Interpol han sido buscados a nivel de carácter internacional. Tenemos también, por ejemplo, otro tipo de delincuencia. Este es una modalidad ya mucho más extensa, en donde el hurto y el asalto a mano y robo a mano armada se viene frecuentando, porque aquí, digamos, en estos sectores hay mucho comerciante y mucho ganadero, mucho agricultor, que está generando bastantes ingresos. Entonces estas personas vienen siendo, digamos, abordadas en su intimidad o en su propio sector donde producen y donde están establecidos los ganaderos y los comerciantes, y son abordados por este tipo de personas de manera implacable. Tenemos, por ejemplo, otro foco de tensión que es muy alto, ¿sí?, que está caracterizado, por ejemplo, con las zonas de alto riesgo, de los asaltos, el robo, la extorsión a comerciantes, y sobre todo muertes a quemarropa. Es decir, si la persona no se deja robar o no se deja asaltar, simplemente van dando bala, como se dice muy coloquialmente, a las personas. Entonces ese es un impacto también muy fuerte, porque este nivel de sicariato ya ha escalado posiciones aún más dentro de los crímenes y la alta violencia organizada. Tenemos, por ejemplo, también sitios en donde ya se han focalizado las bandas criminales organizadas por parte de extranjeros venezolanos, con tráfico de armas, con tráficos de drogas, con sitios y casas de pique, como se le llaman, que son casas o habitáculos en donde estas personas masacran, mutilan, digamos, atentan contra la integridad física de los individuos, y obviamente después han sido arrojados y encontrados partes de sus cuerpos en lugares, digamos, donde se frecuentan las basuras, en donde hay escombros, en donde se dejan, digamos, esto a la vista de las personas para generar más impacto y más miedo, más terror poblacional. Entonces esto es lo que, digamos, la comunidad presiente, que va en aumento, y que obviamente las autoridades no están haciendo su gran esfuerzo por mitigar. Muchos de estos criminales y vándalos han sido atrapados in situ, en el sitio donde están cometiendo el crimen, en flagrancia, pero obviamente son, luego de 24 horas, son soltados, digámoslo así coloquialmente, y porque no encuentran supuestamente los indicios de que hayan sido actores violentos. Sin embargo, también hay complicidad que se ha detectado en algunos casos por parte de los jueces, por parte de algunos abogados que están permeando en estos focos de tensión para generar la salida pronta de estos criminales a las calles. Hay sitios también muy puntuales, como por ejemplo zonas de alto riesgo, que son robos y asaltos, pero de crimen organizado, que son en los apartamentos, en las viviendas, en las casas, o directamente a los vehículos de las personas que transitan por el sector. Son abordados y encañonados, y obviamente despojados de sus bienes, y esto también ha llamado mucho la atención, porque estos focos de tensión se vienen incrementando a nivel nacional, a nivel de todas las localidades, a nivel de todas las ciudades en todo el país y en varios países
del mundo, en donde estas bandas criminales están haciendo de las suyas. Finalmente, nosotros dentro de estos 4 componentes hemos visto que, por ejemplo, más el crimen organizado por este tipo de bandas de venezolanos se encuentran concentradas en los sitios en donde existe espacios públicos que los jóvenes nacionales y las juventudes, los colegios quieren, digamos, tener unas prácticas deportivas, quieren aprovechar su tiempo de ocio en actividades de productividad, en actividades de artesanías, en actividades de capacitación sobre todo. Entonces nosotros hemos encontrado, en este caso mis estudios y mis investigaciones, mis teorías me han llevado a detectar que los focos de tensión en donde se evidencia que la delincuencia ha generado este desplazamiento de los jóvenes y los ha llevado a unos ángulos en donde el joven se siente imposibilitado en recibir la educación de alta calidad, en recibir, digamos, planes y programas de prevención, planes y programas de promoción, planes y programas de capacitación, de formación lúdica, artesanal, empresarial, productiva, innovación. Y en este caso una de las ventajas que podemos tener es, digamos, el uso de las tecnologías para que estos jóvenes puedan ser involucrados en campañas productivas para que ellos mismos puedan generar sus propias actividades lucrativas en el beneficio del bien común, y obviamente en donde ellos puedan desarrollarse como seres humanos, como personas que pueden llevar productos, de llevar sus alimentos a sus bienes, a sus casas, y así ser personas de una buena sociedad en donde ellos mismos sean quienes producen sus propios trabajos. Recordemos que no solo la delincuencia tiende a mitigar los espacios físicos o virtuales, sino que también la delincuencia genera un temor en los locales, en la productividad, porque muchos de estos locales se vienen cerrando en horas muy tempranas, en donde la normalidad, digamos, lo normal era que a las 8 o 9 de la noche en estos sitios los locales se podían cerrar porque existía un bienestar, porque existía una percepción de seguridad, una percepción del bienestar. Y hoy en día los locales los están cerrando 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ya es algo que la gente siente temor por este tipo de actividades en estas localidades. Entonces, para mí, en este caso, como investigador, he hecho todos los análisis, he hecho las conexiones con personas que han llevado a cabo estudios antes, he hecho los enlaces directos con las entidades, con la fuerza pública, con profesores e investigadores que han tenido también sus proyectos y que de alguna manera los quiero articular a través de una plataforma que me va a permitir a mí integrar a los jóvenes, a las personas en alto riesgo, a los adultos mayores, a las personas que quieren el beneficio y el bien común, el bienestar dentro de la colectividad. Por esta razón, para mí es muy importante tener estos estudios y hemos hecho un avance muy sistemático en toda la localidad. Entonces, bien, por ahora este es el proyecto que se tiene en cuanto a la capacitación de calidad en la localidad de Kennedy, en Santa Fe, Bogotá, cuyos beneficiarios van a ser las comunidades, la sociedad civil en general, y obviamente en donde también vamos a estar nosotros abordando en el tema de los espacios públicos, porque estos espacios han sido ahorita focos en donde se distribuye la delincuencia, en donde hay ahora espacios de ventas de drogas, de consumos de estupefacientes, de sitios en donde la sociedad civil no tenía contemplado y que estas bandas de criminales están queriendo tomarlas nuevamente para su beneficio y desarrollo de la delincuencia colectiva. Entonces, pues por ahora el proyecto está enfocado en esta área, en la capacitación de calidad,
en propiciar espacios de integración, en generar ámbitos y campañas de promoción y prevención, en articular este tipo de estrategias con entidades públicas, entidades privadas, con los líderes locales, con los líderes y las entidades que generan los ciclos de la productividad, y a su vez también incorporándolos con los ganaderos, con los comerciantes, con los campesinos, con las asociaciones agrícolas, y todo mancomunadamente para llevar adelante este proyecto que viene siendo como el principal dentro de la localidad. Entonces, por ahora, amigas y amigos, cualquier ayuda, cualquier apoyo, cualquier inquietud, cualquier duda que surja de esta intervención que se está gestionando en este momento, con mucho gusto háganmela saber. Yo estoy abierto a propuestas, a articular proyectos, a capacitar a personas y obviamente a poner mi tiempo, que es el tiempo de la ingeniería de sistemas, en el que se va evolucionando para que las personas hagan parte de este compromiso que se tiene en la actualidad. Entonces, es un gusto transmitirles esta idea y con mucho gusto estoy recibiendo también sus dudas, sus inquietudes, y para ahondar un poco más en esta perspectiva. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que en un futuro nos podamos encontrar. Muy amables, gracias. Les recuerdo mi nombre, quien les habla, Eric Fajardo, Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Muchas gracias.